todavía no lo estén haciendo, a participar de la red argentina de estudios en turismo. Vamos a compartirles por el mensaje el mail de la red para que le escriban, así se suscriben a la información que la red está manejando bueno, y participan, si así lo desean, de los eventos y de las actividades que la red organiza. Bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a las exposiciones. La primera exposición va a estar a cargo de Erika Patricia Cárdenas Gómez. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, es maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Argentino de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación versa en estudios antropológicos, sociales y urbanos, en la cual se suscriben sus trabajos Cambio Climático, Políticas Turísticas, Metropolización y Migración en el Colegio de Jalisco. La dinámica, el trabajo que va a presentar se llama Evaluación de la Política Turística implementada en Cancún. La modalidad van a ser 15 minutos de exposición y al final de todas las exposiciones vamos a abrir a comentarios y preguntas del público. Bueno, tu tiempo, Erika. Hola, buenas tardes. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan aceptado mi presentación. Y bueno, les quiero compartir pantalla. Espero que ya se lo estén visualizando. Bueno, el tema que les comparto, como bien lo dijeron, es evaluación de la política turística en México, el caso de Cancún. Se desprende de un título de libro que fue publicado en este año. Y bueno, ¿cuál sería la agenda que les quiero compartir? Bueno, se divide en 7 puntos. Primero me interesa ver cuál es el objetivo, la metodología, la justificación. También hablaremos de manera muy general qué es esto de las políticas públicas y también pues aterrizaríamos a las políticas turísticas en México con la edificación de Cancún. En el punto sexto hablaríamos de manera muy general la historia de Quintana Roo y Cancún y finalmente haremos una evaluación de la política turística en este centro integralmente planificado. Como les mencioné, esta ponencia se desprende de este capítulo que tiene como objetivo evaluar la política turística implementada en México y se trata de la creación del Centro Integralmente Planificado de Cancún. Se trata, bueno, como ustedes ven, del análisis de una política sectorial. ¿Cuál fue la metodología que se siguió? Bueno, se hizo una revisión bibliográfica, documental y hemerográfica. Asimismo, se solicitó información al INAI, sobre todo algunas cuestiones de llegadas de turistas, del PIB. Y bueno, también se retomó algunos elementos de trabajo de campo realizado para otras investigaciones y se aprovechó una entrevista que se le hizo a la exsecretaria de Turismo de Quintana Roo en 2023. ¿Cuál es la justificación de realizar este trabajo? Bueno, pues es importante evaluar estas políticas, sobre todo cuando ha pasado el tiempo suficiente para ver cuáles son sus áreas de oportunidad. Recuerden que el CIP de Cancún se construyó en 1974, para 1970 ya estaba como toda la construcción, entonces han pasado varios años para ver qué ha pasado con este CIP. Y bueno, otra cuestión que es importante enfatizar es que para México el turismo es muy importante, es una actividad que le aporta al PIB más del 8.5%. México ocupa el primer lugar en América Latina en recibir turistas y también se localiza en el top 10 a nivel internacional. Y bueno, el principal destino de México viene siendo Cancún y la Riviera Maya. ¿Qué es esto de las políticas públicas? Bueno, enfatizar que el autor que introdujo este tema del mundo anglosajón al hispano es Luis F. Aguilar. Aquí vemos una definición de política pública, pero en términos generales podemos decir que se trata de la solución de problemas públicos, pero que se tienen que hacer de una manera eficaz y eficiente. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas? Que es muy importante tomarlo en consideración
bueno, que estas no son holísticas, por más que quisiéramos arreglar el mundo, esto es poco probable. ¿Por qué? Porque tenemos una temporalidad, una racionalidad limitada y una pluralidad valorativa. También, pues en esto de las políticas públicas es muy importante un andamiaje jurídico. Necesitamos contar con una ley, una agencia estructurante y una planificación. Y bueno, en las políticas públicas está presente la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de todas las variables. Y de acuerdo con el autor, se trata de aprendizajes continuos. También se debe enfatizar que los hacedores de las políticas públicas frecuentemente actúan bajo la presión de acontecimientos externos o bajo la fuerza de sus convicciones personales. Dentro del análisis de las políticas públicas, pues un elemento muy socorrido por su análisis viene siendo este ciclo de las políticas públicas, ¿no? Que está la formulación, el diseño, la implementación y la evaluación. La evaluación es muy necesaria para retomar qué se ha hecho, cómo, qué se puede mejorar, va a generar información y de ahí tomar decisiones. Para las evaluaciones, de acuerdo con varios autores, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Se puede evaluar los medios, los resultados, los impactos, la eficiencia, la satisfacción. De acuerdo con Mendes, es a los objetivos, el progreso, el personal, el impacto. Para este caso vamos a analizar los objetivos y los impactos. En esto de las políticas turísticas en México, bueno, estas se remontan casi a un siglo. Desde 1928 se creó la Comisión Mixta Pro Turismo, y así sucesivamente se han promulgado leyes, se han creado fideicomisos, consejos, departamentos, y por ejemplo, en 1949 ya tenemos la primera ley de turismo. En 1950 se instauró un programa que es la Marcha al Mar, donde se quería redireccionar los flujos migratorios en el país. La mayoría de la población a nivel internacional vive en un litoral, no en el caso mexicano por cuestiones climáticas. Y bueno, este programa fue muy importante para fomentar esta dirección de flujos migratorios en la costa. También se va a crear el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo. Y también otro punto que quiero recalcar es la constitución del Fondo de Promoción e Infraestructura Turística, Infractur, que Fogatur y Infractur en 1974 se van a fusionar para dar origen a Fonatur, que es el Fondo de Fomento al Turismo Nacional, que es el ente técnico que va a crear los centros integralmente planificados, que en esa época van a ser 5, donde Cancún es el ejemplo de excelencia, donde se construye de la nada. ¿Por qué se eligió Cancún? Bueno, porque era se encuentra en la frontera sur de México, y tenían, de acuerdo con Yerno, miedo a que el resurgimiento de la izquierda. Entonces, había que ver la manera de impulsar ahí el desarrollo, que para algunos se trató de la creación de un polo de subdesarrollo. De acuerdo con la historia de Quintana Roo, vemos que en un principio formó parte de Yucatán. Después se va a constituir en un territorio fronterizo que es administrado por la Federación, y de acuerdo al presidente de la República que esté en turno, lo va a pasar como territorio o como se va a sumar a las entidades federativas. Esto va a cambiar hasta 1970, cuando se fomenta el turismo. Luis Echeverría lo nombra como una entidad federativa. Para eso se tuvo que formalizar un congreso, se van a constituir varios municipios, entre ellos Benito Juárez, donde se instala Cancún. Entonces, el territorio va a ser moldeado por la actividad turística. El personaje que va a fungir un papel muy importante es Enrique Sabiñá. Él es el ideador y trabajó para lo que viene siendo Banco de México, y bueno, él creó junto con todo su equipo pues la ciudad, ¿no? Estuvo planificada desde un escritorio, tuvo que venderle la idea a los presidentes, que estos fueron cambiando. No era fácil porque a veces entraba en conflicto con varios miembros del gabinete, y bueno, se tuvieron que crear pues toda la infraestructura necesaria, para lo cual tuvo que pedir préstamos del exterior. ¿Cuáles fueron los objetivos de Fonatur para la creación del Centro Integralmente Planificado de Cancún? Fueron 4. El primero, pues se requerían crear nuevas fuentes de trabajo en zonas potencialmente turísticas. Después, también el otro objetivo era el impulsar el desarrollo regional mediante estímulos a nuevas actividades agrícolas, industriales y artesanales. También mejorar y diversificar
nuestros centros de atractivo turístico para que continuaran pues la corriente turística. Y bueno, pues que llegaran las divisas, ¿no? Siempre en el país faltan divisas y esta era una manera de atraerlas. ¿Cuáles son los objetivos que se van a cumplir haciendo una evaluación? Son 3, el 1, el 3 y el 4 se cumplen, no el 2, y esto lo vamos a ver por qué. Dentro de la evaluación, por impactos vemos, y a través de la sustentabilidad que tiene 3 pilares, el económico, el social y medioambiental, vemos que Cancún ha sido un éxito, está en el referente a nivel internacional, es muy conocido, es visitado. Aquí vemos algunos datos de cuántos turistas han llegado al aeropuerto, más de 6 millones en el 2006, después baja con pandemia, pero ya para el 2022 tenemos que se recuperó y quedó rebasado. Es importante decir que en un principio se tenía contemplado que nada más iban a ser 6,000 cuartos de hotel. Para 1990 esto quedó rebasado. Cancún tenía más de 24,000 y su dinamismo económico se extendió al corredor Cancún-Tulum, dando origen a la Riviera Maya. Y actualmente la Riviera Maya cuenta con más de cuartos de hotel que el mismo Cancún y genera el mayor número de PIB. Entonces vemos que esta política turística no quedó únicamente en un espacio, en un tiempo, sino que se ha extendido. Aquí vemos el número de turistas nacionales e internacionales hospedados en hoteles de Cancún. La mayoría son turistas internacionales y vemos también pues que cae abruptamente, ¿no? Por pandemia, a pesar de que México nunca cerró fronteras. Y bueno, en el aspecto social, enfatizar que pues ha generado todo un dinamismo económico este destino. Han llegado muchas oleadas de migrantes que buscan mejorar su calidad de vida. Entonces vemos que la migración es una de las variables más importantes para explicar este crecimiento demográfico, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Aquí unas cifras. 1980 tiene acerca más de 200,000 habitantes, para el 2020 son 1,800,000. El municipio de Benito Juárez, donde se instala Cancún, 37,000 habitantes, 2020 más de 911,000. Ha dado origen a la formación de una zona metropolitana, Cancún junto Benito Juárez con Isla Mujeres. Pero también vemos que ha sido un reto nuestra llegada de migrantes porque las autoridades no alcanzan a ofrecer los servicios públicos, ni la vivienda, ni el empleo. Entonces la pobreza con todos sus adjetivos se ha incrementado. Podemos ver algunos datos del 2010 al 2020. Y bueno, atrás de cada cifra señalar que hay gente que la vive, que la padece, ¿no? Y insisto, es pobreza, pobreza extrema y pobreza moderada. También aquí vemos algunos datos con base a Coneval y vemos también que ha habido una vulnerabilidad por ingreso. Vemos que el turismo pues genera empleos precarios y bueno, también uno de los impactos del turismo es la inflación y el destino turístico es muy caro. Entonces, para la gente que vive ahí, tener una buena alimentación cuesta, es muy difícil, es complicado. Aquí una alumna me dice que 1,000 palabras se pueden evitar si mostramos imágenes y vemos esos aspectos que son contrastantes. Vemos los lugares donde residen los turistas, donde se hospedan, que son hermosos, maravillosos, pero en el otro lado vemos donde vive la gente que habita en estos destinos turísticos, donde pues es la mano de obra. Entonces es contrastante, tenemos esa segregación socioespacial, hay prostitución y drogadicción y también el crimen organizado está dentro de este destino turístico. En esta tabla podemos observar que la mayoría de la población se dedica a las actividades del sector terciario y comercio, muy poca a la agricultura, a la industria, y entonces vemos que ese objetivo número 2 no se cumplió. ¿Y esto por qué? Porque el valor de la tierra es muy caro, como decía, me lo comentó la exsecretaria de Turismo, es tan alto que ninguna otra actividad puede competir con ello. Y para dar una idea, pues hay problemas de corrupción, donde su gobernador pues, está en la cárcel por cuestiones de invadir tierras, de hacer malversaciones con esta cuestión de los terrenos. Y bueno, también enfatizar que muchos de los insumos que se requieren para este destino turístico vienen del exterior, no se ha generado un desarrollo regional. En el ámbito medioambiental, pues desde un inicio, pues no hubo ningún respeto a los recursos naturales, no había leyes para en ese entonces,
y bueno, vemos una sobreexplotación de sus recursos naturales, hoy día están contaminados, y un problema muy importante, bueno, es la generación de residuos sólidos. Más de 1.300 toneladas se generan al día. Entonces vemos que en este destino turístico es muy importante reducir, reciclar y reutilizar. Y bueno, sí tiene con plantas para la recuperación y tratamiento, sin embargo no cuenta para plantas de composta. También tiene varios pozos de absorción, pero estos no se cuidan y entonces también tenemos inundaciones. Desde un inicio, en este destino turístico hubo plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, pues, hay 29 en la entidad, 10 están en Benito Juárez, en Cancún, pero habría que observar si estas están funcionando, habría que evaluar y pues esa es una de las cuestiones ahí latentes. Los desafíos, todavía tiene más desafíos y uno de ellos son las más de 50,000 toneladas de sargazo que llegan a la costa de Quintana Roo. Y bueno, esto genera bastantes impactos medioambientales, económicos, sociales, hasta de salud. Y el otro gran desafío es el cambio climático. Quintana Roo es una de las entidades federativas de México más vulnerables a resentir este gran desafío. Bueno, de mi parte sería todo. Yo les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Erika. Habíamos puesto el temporizador, no sé si lo llegaste a ver, si se ve cuando se comparte pantalla. ¿No? Bueno, aviso para los próximos que pusimos como un temporizador que se ve. En todo caso, antes de los 5 minutos les podemos avisar. Bueno, la próxima expositora es Priscila. Está, ¿no? Sí. Priscila Corona Ortiz, que es maestra de estudios turísticos y doctorante en ciencias ambientales. Del programa de doctorado que se encuentra adscrito a la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y sus intereses académicos son las políticas públicas relacionadas con las políticas ambientales, políticas turísticas y sustentabilidad. Bueno, Priscila, si querés compartir o como vos quieras. Hola, ¿qué tal, Josefina? Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. A ver si está un poquito lenta mi pantalla. Si no me podrías hacer favor, Josefina, de poderla compartir. Sí. A ver, sí, porque creo que... A ver, ustedes me dicen si la pueden ver. A ver, intente ya compartirla. No se ve, pero si querés... No, no se ve. Ok. Entonces la comparto yo. Si me hicieras favor, y entonces voy a dejar de compartir. A ver. Muchas gracias, Josefina. Ahí se ve. Sí, no me deja la pantalla completa, pero si se ve bien. Sí. En vista no tendrás esa opción.
Ahí. Está como medio lento, me parece. Porque yo lo puse ya y no aparece. ¿Gustan que así comience o me espero tantito? Si la pusiste en pantalla grande, no se estaría viendo. Claro, estaba viendo eso. ¿Ahora? No. Bueno, si quieren la vemos así, así no nos demoramos. Sí, perfecto. Sí, porque también a mí me Pero- pasó lo mismo. Perdóname, ¿querés probar con el librito al lado del que agranda la pantalla a ver si eso te permite? Al lado de eso, el librito. No, no es abrirlo desde el librito. ¿Este? No, todavía más a la ¿Este? izquierda. Un poquito más. Un poco más a la izquierda. Perdona, capaz que es tu derecha, porque me está yendo para la derecha. Claro, este es el librito. No, pasando del otro lado del botón naranja, te estoy proponiendo, que a otros compañeros le funcionó. Ahí al lado de donde vos estabas tocando, muy cerquita. Eso. Yo no veo el botón naranja, por eso. No lo veía. Ah, de tu pantalla te decía. Claro, pero no lo tengo ahí. Ese librito, ahí toca. Ay, te fuiste. No. 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 Otros dijeron que funcionaba cuando tocabas el librito, pero no me estás entendiendo cuál es el botón, no importa. Y si no, la otra, para que lo sepan los demás, como esto viene pasando seguido, que los que puedan tenerlo en PDF sería ideal. Porque no estamos pudiendo agrandarlo en varios casos. No sé, si no comparto. Ah, acá decís vos, este. Sí, te decía ese botón naranja, ese que estás viendo. Era muy chico. Y al lado de ese, no hay, que pases al lado de ese hay un librito. Ahí. Ese. Ahí me dijeron que le está funcionando a los demás. Como yo estoy Ahí se ve leyendo. en pantalla grande, ahí se ve. Ahí Ah, está. ahora sí. Perfecto. Ahí está. Perfecto, muchas gracias, Josefina. Nuevamente, buenos días a todos. Me presento con ustedes, soy Priscila Corona Ortiz, alumna del doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También presento a mi comité tutoral, mi directora, la doctora Graciela Cruz Jiménez, mi coautora, la doctora Elvester Vargas Martínez, y el doctor Francisco Porra Sánchez. Ya se dejó de ver la presentación. No sé si ustedes la ven porque ya no la veo yo. A ver. No, solo se ve la carátula. Exactamente. Ahí. No. No. Solo se ve el logo de la portada. Ahí. No. Como si estuviera con zoom, parece. La vemos como si estuviera con zoom. Ahora sí. Está bien. Sí, aunque estén en más pequeño, no hay problema. La visualizan bien, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Porque yo no la veo, por eso. No, ya se dejó de compartir. No, me dice que no se puede. A ver, dame un segundito. Si no intento guardarla como decían en PDF.
¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, lo dejamos así. Ok, a ver, un segundo. Un segundo, es que estaba guardando en PDF y nada más regreso. Aquí estoy. Un segundo. Un segundo. Perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les comentaba, actualmente yo estoy cursando el doctorado. Les vamos a dar cuenta sobre los avances de la investigación que ya está por culminar. Es denominada las coaliciones promotoras, su intervención en el área natural protegida Sierra Gorda, particularmente en Jalpan de Serra. Les voy a dar un contexto muy general sobre las políticas públicas que ya nuestra presentadora anterior comentó. Estas políticas públicas, ¿qué son? Pues son aquellas acciones que realiza el gobierno con la finalidad de resolver aquellas situaciones insatisfactorias que atañen a la sociedad. Durante este proceso de las políticas públicas, pues se forma, ¿no?, un proceso de un cúmulo de actores, tanto gubernamentales, no gubernamentales, que interactúan e influyen en los resultados de las políticas públicas. La siguiente, por favor. Acercándonos un poco a nuestro contexto, a nuestro caso de estudio, Sierra Gorda, Querétaro, México. Bueno, fue decretada en 1997 como área natural protegida con carácter de la reserva de la biosfera. Bueno, les puedo comentar que esta área natural protegida en México es una de las más importantes que tenemos en nuestro país. En ella se integran 5 municipios, entre los que destaca mi caso de estudio, que es un pueblo mágico, Jalpan de Serra, que es un pueblo mágico muy general. Bueno, primero que nada fue decretado en 2010. Este programa federal de Pueblo Mágico lo empezó a implementar el gobierno federal a partir del 2001 y se les nombró a aquellas entidades con ciertas características peculiares, ¿no? Con atractivos naturales, culturales, con ciertas características que las distinguía de las otras. En el caso de Jalpan fue en 2010. La siguiente, por favor. Bueno, un poco el tema del pueblo mágico, además de darle este nombramiento, tenía la finalidad, pues, de poder, digamos, fomentar e impulsar, ¿no?, pues, el desarrollo económico, social, y que empezara a generarse un turismo sustentable en las localidades. Bueno, ya adentrándonos cada vez más al caso de estudio en Jalpan de Serra, pues el trabajo de campo que realicé 2 visitas, pude identificar diversas problemáticas presentes, ¿no? En el tema ambiental, en los años anteriores pude, bueno, con los actores comentar, hubo mucha sequía en los años anteriores. Este año ya hubo lluvias, pero pues generó diversas situaciones, ¿no? Y empezó a generarse contaminación de agua, plagas en los bosques, derivado al turismo, ¿sí? El turismo que empezó a llegar a partir de que fue nombrado área natural y después pueblo mágico, pues empezó a tener mucho auge Jalpan de Serra, ¿no? Ahorita, digamos que hay otro pueblo mágico aledaño, que es el que está recibiendo el boom turístico actualmente, pero finalmente, pues hay las consecuencias de tantos años, ¿no? Pues de alguna manera de falta de planeación. Entonces se empiezan a generar, pues, en estos años, pues, basura, ¿no? Las inmediaciones de los atractivos turísticos. Empezaron a haber muchos incendios, algunos, pues, intencionales, se empezaron a descontrolar. Si bien las autoridades municipales han intentado generar programas para el manejo de residuos, sabemos que las acciones, pues, son cortoplacistas, dado que las administraciones municipales duran 3 años, ¿no? Entonces empiezan con los programas, pero empiezan a ser intermitentes porque no hay una continuidad, vienen cambios de partidos políticos y todo, entonces empiezan a haber, pues, ciertas pausas, ¿no? También pude constatar energía eléctrica, es muy seguido que se va la luz, pues derivado de los ventiladores, aires acondicionados, ¿no? De los hoteles, las cabañas. También, por otra parte, en la imagen, digo, se ve muy chiquita, está la presa Jalpan, es un sitio Ramsar decretado a nivel internacional porque recibe aves migratorias, es un sitio protegido de carácter federal. Sin embargo, también pude detectar que en las colindancias
ya están, pues ya hay construcciones de hoteles, Airbnb, y anuncios donde están vendiendo terrenos cercanos, ¿no? Entonces eso también puede ser una problemática muy, muy, muy fuerte a mediano plazo. La siguiente, por favor, Josefina. En cuestión socioeconómica, yo creo que uno de los temas más fuertes que identifiqué es la migración. Por lo menos una persona de cada familia está en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues sabemos, ¿no? Hay un origen, pues es la falta de empleo, o los empleos que hay no están adecuadamente remunerados, entonces mucha gente pues se va a Estados Unidos, y fuentes de ingresos, que es el principal, pues son las remesas a Jalpa, ¿no? Y en segundo lugar, pues vendría el turismo. Pues también falta de organización entre los actores que están involucrados en las políticas ambientales y turísticas. Además, comentan, como es pueblo mágico, pues comienzan a haber aumento de precios, ¿no? Pero aquí finalmente la comunidad es la que sale afectada, porque para vivir, para ellos es caro vivir en Jalpan de Serra, ¿sí? Muchos actores empezaron también a, pues, a dedicarse al ecoturismo, familias les envían remesas y empiezan a construir cabañas, hotelitos, pero sus ingresos son estacionales. Comento esto, de alguna manera empieza a haber también un cambio de uso de suelo, ¿no? Por lo mismo que se empiezan a construir infraestructura turística. También detectamos que no hay actualización de los instrumentos de política pública municipal y federal, y disminución de presupuesto en programas turísticos y ambientales, porque no, al reducirse el presupuesto hacia el área natural protegida, pues no hay una vigilancia por parte de una institución que vigila pues que no hayan, pues se generen sanciones, bueno, que hayan, se me olvidó la palabra, pero bueno, es los que detectan las sanciones que se pueden generar por temas ambientales, pues no tienen personal, ¿no? Al mismo tiempo CONAMP, que es el que se encarga de regular las actividades turísticas, pues tiene poco personal. La siguiente, por favor. Voy a ir un poquito más rápido. El objetivo general de mi investigación es analizar la intervención de las coaliciones promotoras, que son grupos de actores que se van formando en las políticas ambientales y turísticas de esta área natural protegida, intervención de las coaliciones que nos permita explicar, pues, las acciones orientadas a la sustentabilidad en Jalpan. La siguiente. Gracias. El marco de análisis pertinente es el de coaliciones promotoras, ¿no? Este marco de análisis nos permite, primero que nada, nos permite identificar cuáles son estos grupos de actores, ¿no? Estas coaliciones que se van formando, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus objetivos, ¿no? Cuáles son esas ideas en común, pues que nos permite identificar esa influencia que van teniendo en las políticas. Las categorías analíticas que nosotros consideramos son los valores, creencias y aprendizaje. Los primeros dos son los principios. Es importante identificar, estudiar estos principios, ya que tanto los valores como creencias van a ser determinantes, ¿no? De acuerdo a los valores que tengan, estos principios que tengan los actores de las coaliciones, pues van a influir en el comportamiento, en las decisiones, en todo lo que concierne al tema ambiental, ¿no? Y turístico. Y el aprendizaje, ¿por qué lo estamos identificando? Porque el aprendizaje nos dice que cuando va pasando el transcurso del tiempo y los actores empiezan a interactuar, empiezan a compartir estrategias, experiencias, conocimientos, saberes, pues se va generando estas experiencias, este cúmulo de conocimiento que muchas veces refuerza los principios, valores, creencias, o puede haber alguna modificación. La siguiente, por favor. Muy rápido, digo, se ve un poquito chiquita la tablita, pero solo para explicarles. Dentro de las categorías que les comenté, pues identificamos subcategorías, ¿no? Ya no las menciono por el tiempo, pero digamos, son las subcategorías, y a su vez identificamos cada elemento que, digamos, que se relacionan en estas subcategorías, que nos permitió poder generar las preguntas en el guión de entrevista. Los elementos en rojo son aquellos elementos que nos está permitiendo desde el trabajo de campo, ¿sí? que descubrimos, ¿no? Que los actores tienen presentes. Nosotros estamos en el proceso de la integración de la información, estamos trabajando en un software que se llama Atlas D, y precisamente es lo que nos está arrojando este atlas, ¿no? Los elementos más presentes de las coaliciones.
El siguiente, por favor. Lo mismo pasa con el aprendizaje, subcategoría con los elementos presentes, que son los elementos que los actores tienen más arraigadas. La siguiente, por favor, arraigados. Como parte de este trabajo de campo, pues nuestro método es cualitativo, como les comentaba, a través de las entrevistas semiestructuradas. Entrevistamos actores del ámbito federal, estatal, municipal en gobierno, ¿sí? Como se muestra en la tabla. Asimismo, entrevistamos a prestadores de servicios turísticos. Cabe mencionar que todos son de la comunidad. Los grandes hoteles, por llamarlos así, no tuvimos acceso, son de gente, ¿no? De políticos o de gente con influencia económica alta. Los que tuvimos acercamiento hay de diferentes tamaños, giros, hoteles, restaurantes, guías de turistas, turoperadoras y artesanos. Y el social, ahorita más adelante les comentaré, es la organización no gubernamental Grupo Ecológico Sierra Gorda y investigadores mediante la academia. La siguiente, por favor. Bueno, como parte de los resultados ahorita preliminares que estamos nosotros trabajando, les podemos comentar que identificamos 3 coaliciones importantes que participan en las políticas ambientales y turísticas. La más importante es el Grupo Ecológico Sierra Gorda, que está conformada por actores gubernamentales de los 3 ámbitos que les comenté, asimismo de prestadores de servicios turísticos. El Grupo Ecológico ha estado tejiendo durante todos estos años una red de actores de los prestadores de servicios ambientales que han generado apoyos, han generado proyectos en favor de ellos, de la parte ambiental, ¿no? ¿Por qué les digo que es muy importante esta coalición? ¿Por qué? Porque cuando se decretó área natural protegida, ellos fueron gestores ante el Estado para su nombramiento. Asimismo, actualmente se tiene esa coordinación con el gobierno estatal. En su momento les propusieron un programa que ya está como política pública, que es el carbono biodiverso, en donde se generan las empresas que generan emisiones tienen que tener un pago y este pago se va hacia las personas que cuidan los bosques del área natural protegida, ¿no? Entonces, eso son influencias muy importantes que se han tenido en las políticas públicas. Los proyectos turísticos que se han generado son, por ejemplo, tuve el caso de una cocinera tradicional, son de diversos municipios, en este caso Jalpan de Serra, les hicieron construcciones naturales sustentables, pero no nada más es eso, los van acompañando con capacitaciones, ¿no? Algo muy importante que identifiqué tanto en los prestadores que les comento como en mis actores, que cuando eran niños recibieron educación ambiental, sensibilización ambiental en las escuelas, y esto ha sido un detonante actualmente para que ellos tengan ese arraigo en sus valores y en sus creencias, ¿no? Dedican cantos a la madre tierra, para ellos es muy importante dedicarles estos cantos porque saben que la madre tierra los va a cuidar y los va a proteger. Entonces, Grupo Ecológico ha sido, lo repito y lo reitero, es muy, muy importante en las políticas públicas del área natural protegida. La siguiente, por favor. Bueno, muy, muy rápido, sus integrantes comparten valores, creencias afines. Identificamos que los valores más importantes son hacia la naturaleza. Hacia el tema cultural, sí hay importancia, pero no está tan fuerte. Es más hacia el tema ambiental, sienten admiración, amor, respeto. Sí se sienten identificados, pero su fuerza está en la parte natural. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, el tema económico no lo comenté. Para Grupo Ecológico es importante el tema económico, poder empoderar a las comunidades, pero siempre que haya una protección. Y muy rápido, la coalición de la cadena productiva Impulso Jalpan es otra coalición importante que está conformada por prestadores de servicios turísticos. Esta coalición se formó como requisito por parte del programa de Pueblo Mágico. Mantienen, digamos, coordinación con el gobierno municipal, con el estatal, ¿sí? Identifiqué que de los 95 integrantes, 30 y tantos, 35, 36 son los activos, ¿sí? Participan, acuden a ferias, exposiciones, también reconocen al Grupo Ecológico Sierra Gorda, ¿no?
Bueno, ya casi se termina el tiempo, muy, muy rápido. Si me pueden regalar unos 2 minutitos, no tardo. Y de alguna manera, pues van trabajando, pues digamos, con el gobierno, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, bueno, también existe esta afinidad en los valores, en las creencias, hay arraigo, pero también el tema cultural está un poco por debajo del tema natural, ¿no? Se sienten identificados, eso sí, con el Huapango y con las misiones franciscanas, que son de las más importantes en el área natural protegida. La siguiente, por favor. Y la tercera coalición, así muy rápido, muchos de los integrantes de cadena productiva, que son de los prestadores de servicios, pertenecen a clúster turístico, sin embargo, no sienten tanto, se sienten con mayor arraigo en cadena productiva que en clúster. Su principal objetivo de esta coalición es la promoción turística. Considero que de este grupo, a pesar de que hay gran parte de los mismos integrantes, esta coalición está enfocada un poco más, sí protegen, sí reconocen a su área natural protegida, pero el tema económico es un poco más fuerte. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, ya estamos por concluir nuestra investigación, pues este análisis nos está permitiendo identificar, ¿no?, este marco de análisis, estas categorías, pues de qué forma nuestros principios, el aprendizaje, pues están influyendo en cada una de las coaliciones, ¿no? Identificamos el grupo ecológico como parte de este aprendizaje, no solo en su coalición, eso es importante, sino en las otras, digamos, en las demás coaliciones, en los demás actores, pues han sido una fuerte influencia. Y la última diapositiva, de favor. Muchas gracias. Y bueno, como conclusión, digamos, preliminar, podemos decir que para avanzar hacia la sustentabilidad, lo sabemos, no solo es el tema ambiental, también tenemos el aspecto social, ¿no? El aspecto cultural, el económico y el político. Y como les comentaba al inicio de la presentación, hay problemáticas que todavía no se han terminado, no se han, digamos, pues no se han erradicado, vaya. Entonces, aquí nos quiere decir que a pesar de que sí hay avances con miras hacia ese desarrollo, también hay muchas situaciones que se han obstaculizado, ¿no? Entre ellos, no ha habido una articulación sí sólida entre las coaliciones, y consideramos que aquí un papel muy importante del Estado es precisamente empoderar estas coaliciones de la sociedad civil que les permita tener una presencia permanente y trabajar de manera conjunta. ¿Por qué digo el Estado? El Estado, por supuesto, que tiene que colaborar y abrazar a estas coaliciones, pero finalmente las administraciones cambian, y las coaliciones deben de quedarse permanentes independientemente del partido político y del tiempo que se estén en el poder. Entonces, pues estos son los resultados preliminares que les comento. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias, Priscila. Vamos entonces a continuar con las exposiciones y entonces es el turno de Covadonga Ordóñez García. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Alicante, España, y profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Se especializa en Economía del Turismo y Capital Humano e internacionalización de universidades y desarrollo local. Su ponencia se titula El capital humano en el turismo español y su lugar en la política turística. Hola, buenas tardes desde España, casi noches ya con el cambio horario. Si me permiten, voy a compartir pantalla, si quieren. A ver si me deja. No sé si ahora se puede ver correctamente. Sí, se ve.
Perfecto, muy bien. Pues bueno, muchas buenas tardes, buenos días para ustedes. Muchas gracias. Encantada de compartir con ustedes estas ponencias tan interesantes. Y yo sobre todo, bueno, vengo a contarles un poco, este trabajo viene un poco de mi tesis, que fue defendida hace ya año y medio, que era sobre todo capital humano en el sector turístico, pero una vez que está presentada ya y defendida, pues uno de los aspectos muy importantes a la hora de analizar esta evolución del capital humano en el sector turístico español, pues era un poco saber qué lugar había ocupado en las políticas públicas, ¿no? España tiene una tradición de turismo que se remonta pues precisamente a los años 50, ¿no? Era un momento económico en España muy delicado, político también, si quieren, y el turismo se aparece como una solución, como una panacea ideal para los problemas económicos que teníamos en este país, ¿no? La forma de, pues como han comentado otras ponentes, pues de tener divisas, de poder tener ingresos, ¿no? España tenía un sistema político que no quería relación con el resto del mundo. Entonces el turismo se convirtió en la fórmula ideal para conseguir divisas, para comprar petróleo, para comprar recursos que no tenía este país, ¿no? Y en un momento, además, que había un equilibrio, un sistema político que no permitía ninguna democracia, ni siquiera pues esas interacciones. Pues curioso, ¿no? Que España decide abordar el desarrollo económico en el sector turístico. Pero ¿qué pasa con el capital humano, no? Entonces es un poco la justificación que quiero hoy comentarles, es decir, porque es importante hablar del capital humano dentro del sector turístico, porque han comentado ustedes la realidad de, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de España, pues también cabe decir que es sigue siendo todavía una de nuestras industrias principales, gran generador de empleo. Además, es un empleo que sobre todo está bastante feminizado y en el que muchos jóvenes también se refugian. Y además, han hablado ustedes también de migración, por supuesto, en el caso español, pues también se trata de un sector en el que se concentra un alto nivel de personas extranjeras, ¿no? Que vienen a España pues, en busca de fuente de ingresos y de mejorar su situación vital, y es el sector turístico el que un poco uno de los principales que acoge a este tipo de personas. Pero además nos encontramos con una paradoja, si quieren, es decir, estamos hablando de un sector, además ahora también con el COVID, hemos visto que es un sector muy resiliente, que se recupera bastante rápido, pero cuando pasa a estudiarse el sector a fondo, es decir, cuando ponemos la lupa, nos encontramos con dos elementos fundamentales, y es que se trata de un sector en estos momentos que tiene necesidad de mano de obra, ¿no? Por un lado, necesidad de mano de obra, por un lado, baja financiación, ¿no? Precisamente fue un informe que hizo el propio Banco de España al respecto, y llama la atención que siendo uno de los sectores que más rápido crea empleo, pues sea un sector que necesita mano de obra, y sobre todo después del COVID, ¿no? Se sintió todavía más esa necesidad por la fuga que hubo de capital humano a otros sectores, y que cuando pasó la pandemia, pues no quisieron regresar al sector, ¿no? Eso nos tiene que hacernos plantear muchas preguntas. Aquí un poco les pongo algunas cifras para que conozcan, ¿no? el sector. Es de la cuenta satélite de turismo español. Pues para España actualmente pues es el 11% del empleo, 11,60% del empleo, estos son datos del año 2023, pertenece al sector turístico. O sea, imagínense un país que además en el marco de la Unión Europea, vamos a decir que somos de los malos estudiantes, ¿no? Que tenemos siempre nuestros problemas de paro, desempleo, etcétera. Pues resulta que el sector turístico es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven la evolución claramente, ¿no? El COVID ahí en su pico hacia abajo, pero es un sector que para España supone una creación muy rápida y muy dinámica de empleo cuando la economía está en buenas circunstancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también, bueno, esta es la evolución en porcentajes. Hay momentos de la economía española que ven ustedes que hay hasta un 12 y pico por ciento de la población empleada está empleada en el sector turístico. Entonces, bueno, pues es una industria, no digamos ya si nos fijamos de manera local, ¿no? En zonas como pueden ser las Islas Baleares o Canarias o la propia Comunidad Valenciana, donde estos porcentajes son todavía mayores, ¿no?
Y ustedes a lo mejor piensan turismo Barcelona o Madrid, pero claro, ellos tienen otros sectores económicos que también compensan, pero hay otras zonas como puede ser, por ejemplo, Islas Baleares, que el porcentaje, en el caso del PIB, casi es el 45% de la economía balear viene del sector turístico. Claro, esto es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, además nos encontramos con un elemento adicional, que es que el sector turístico es muy intensivo en factor trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí les he puesto de un reciente estudio del Banco de España, ¿no? Que en el caso de las empresas turísticas, el 30% de la cifra de negocio viene de los gastos de personal, ¿no? Frente a otras industrias como el comercio o la industria en general, que es un 12 o 9 respectivamente. Y luego otra de las cosas que además, como les comentaba ya, se ha ido agudizando con el tema de después del COVID, es que hay un montón de empresas, ¿no? En el caso del Banco de España, en el informe del año 23, dice que el 42% de las empresas perciben que la escasez de mano de obra va a afectar negativamente a su actividad. Entonces, esto es un poco morir de éxito. Estamos en un sector que crece, que se ha recuperado rápido, pero uno de los principales hándicaps para continuar ese crecimiento es precisamente la escasez de mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir pensando en ello. Aquí les he puesto alguna cifra más, no puedo evitarlo, soy profesora de economía en turismo, entonces los gráficos son mi debilidad. Aquí tienen pues porcentajes, ¿no? El empleo de España, el porcentaje que pertenece al sector turístico, ¿no? Pues va desde el 11,6, 10%, en fin. Tiene una importancia muy, muy alta. Y curiosamente, en el otro lado de la balanza nos encontramos, aquí solamente pueden ver los salarios brutos medios de la hostelería y la restauración, que es una pequeña parte del sector turístico, no es el total del sector turístico, pero si pueden ver, estamos hablando de que los salarios medios brutos son más bajos que en el conjunto de la economía, con lo cual eso quizá ya nos vaya a dar una pista de por qué esa falta de atractivo o una de las faltas de atractivo del sector y que está ahí y que lleva ya años enseñando la patita, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo que ha pasado en España en general? Voy a hacer un paso rápido, ¿no? Porque de la diferente política turística y cómo realmente la preocupación, ¿no? Por el capital humano pues ha sido un poco tangencial, ¿no? O sea, claro, en los primeros planes, aquí ya les pongo el Anteproyecto Nacional de Turismo, año 52, Plan Nacional, es primero de todo la profesionalización, ¿no? Es decir, hace falta, somos un país que no tenía turismo ni tenía tradición turística y de repente, bueno, pues se aparece el turismo como la gran panacea, pues para solucionar algunos problemas económicos que tenía el país, ¿no? Pues tema de divisas, tema bueno, eh, el capital humano no es el problema, por decirlo así, ¿no? De momento, lo que más queremos en las primeras fases es el crecimiento por el crecimiento. También son otras sensibilidades, no hablamos todavía ni de medio ambiente, ni de sostenibilidad, ni nada de eso, ¿no? Es el crecimiento como factor principal y eso ha dado lugar, pues en el caso de España, a muchas, vamos a decir, barbaridades, ¿no? Pues de tipo constructivo, en la costa, etcétera, porque era, bueno, no obstante, ese periodo se denomina desarrollismo, ¿no? Pues es del desarrollo, el crecimiento por el crecimiento. A partir de los años 90, como pueden ver, pues ya sí que aparece un planteamiento que es, bueno, este sector es importante, es clave, necesitamos profesionalizarlo. Entonces sí que empieza a aparecer que hay que profesionalizar los recursos humanos, ¿no? Es decir, las personas que trabajan en las empresas turísticas ya no puede ser alguien que pasaba por aquí, trabajador de temporada, que hoy está poniendo copas y mañana está poniendo ladrillos, sino que vamos a buscar alguna forma de profesionalización, ¿no? Pero estamos hablando ya de los años 90, de esta aparición. Luego en los siguientes planes turísticos, pues ven ustedes, bueno, pues la mejora de la cualificación y ya en los años 2000, pues empezamos a hablar de sostenibilidad, ¿no? Esto es como contagioso, ¿no? Ya empieza a hablarse de sostenibilidad a nivel mundial. Nosotros con un poco de retraso, debo decir, pero ya en el año 2000 sí que se empieza a hablar de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues hablamos de sostenibilidad y otro elemento que empieza a aparecer reiteradamente en los planes de política turística española, que es el tema de calidad. Es decir, ya hemos crecido,
pero ahora queremos buscar una mejora, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de calidad. Entonces, esos elementos que se introducen en las políticas turísticas españolas también entran a formar parte del vocabulario usado para referirse al capital humano. Vamos a buscar, sobre todo, una mejora de la calidad del capital humano. Entonces, como ven, es una evolución, es decir, primero queremos crecer, después queremos profesionalizarnos, después una calidad y ahora, además justo hemos tenido, no sé si decir la suerte, pero justo la semana pasada ha salido publicado el próximo plan que empieza para el sector turístico, es para el 2030, donde ya sí que se plantea, ya no hablamos solo de calidad, ya hablamos de sostenibilidad, sino que hablamos de atracción del talento. Es decir, ya cambiamos otra vez el discurso. Habla precisamente, hay un párrafo que dice, bueno, vamos a dejar de hablar del capital humano y vamos a empezar a hablar de talento. Queremos atraer personas al sector que, bueno, pues claro, hay un cambio demográfico en ciernes, ¿no? España tiene una población muy envejecida, también los cambios y los valores, ¿no? Pues de los turistas, vamos a decir, un turismo más responsable y una transición verde y social que embebe mucho todas las políticas también de las que España bebe directamente, que son las políticas de la Unión Europea, ¿no? Esa necesidad, bueno, pues de esa sostenibilidad, han hablado ustedes también ambiental, pero también económica y también social, ¿no? Entonces, bueno, todo eso parece que en este nuevo plan ya está disponible, lo pueden buscar, se llama España Turismo 2030, salió pues hace unos días escasamente, y entonces, bueno, sí que habla de la necesidad, ¿no? de mejorar las políticas activas de empleo y de orientar una estrategia pública hacia la atracción y la consolidación del empleo. Porque una de las cosas que pasa en España y en el sector turístico, en el mundo en general, es esa temporalidad y esa precariedad del empleo turístico. Es decir, sí, el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las economías de los países, pero sus trabajadores, digamos que en la escala de calidad de empleo están en las escalas más bajas, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que equilibrarlo de alguna manera y buscar alguna solución. Ya menos de mi gusto, por decirlo de alguna manera, sería, bueno, pues habla más de productividad, elevar la productividad, etcétera, que bueno, yo, en fin, soy un poco más descreída de esos elementos, pero bueno, están en el plan, ¿no? Y vamos a ver, porque esto, claro, esta presentación inicial es, vamos a decir, el discurso filosófico y luego hay que ver exactamente en qué medida se va a trasladar, concretas, ¿no? Sí que es cierto que ahora estamos un poco viendo todavía recién la última reforma laboral, que aunque no es estrictamente política turística, sí que es cierto que tiene mucha vinculación, que fue la última modificación de la ley para temas de empleo, que es el tema para estabilizar, ¿no? Es decir, un poco para reducir la alta temporalidad, porque España dentro de la Unión Europea tiene una altísima temporalidad, no digamos ya en población como grupos como jóvenes o como mujeres o como personas extranjeras muy altas. Entonces, se ha hecho unos cambios normativos para endurecer eso, ¿no? Un poco pensando en el sector turístico, poniendo el énfasis en figuras contractuales como son los contratos fijos discontinuos, es decir, bueno, usted está en un sector que efectivamente tiene una alta temporalidad, pero todos los años le vamos a llamar durante unos meses. Bien, es decir, es una forma de ser indefinido, bueno, como dice su propio nombre, fijo o discontinuo. Pero bueno, estamos ahora viendo los primeros efectos porque esa reforma ha entrado en vigor marzo del año pasado, entonces vamos a ver si eso se va a traducir realmente en una mejora o simplemente es un lavado de cara estadístico. Eso tendremos que estudiarlo, ¿vale? También les he puesto un poco la Unión Europea porque no olvidemos que mucha de la normativa que se aplica en España, sobre todo en tema medioambiental, viene de la Unión Europea y sobre todo, bueno, aspectos relacionados con el mercado de trabajo para la Unión Europea, pues una de las soluciones, vamos a decir, para esta falta de recursos humanos dentro del sector turístico habla de movilidad intraeuropea, es decir, migraciones dentro de la Unión Europea que, como supongo que imaginan, es más sencilla que, por ejemplo, migraciones de países terceros, ¿no? Entonces, bueno, aboga a la Unión Europea por este tipo de soluciones también, ¿no?
Aquí, por último, les he puesto un poco la definición, ¿no?, de cómo está ahora el panorama educativo en España respecto al sector turístico. Curiosamente, yo siempre con mis alumnos se sorprenden, mis alumnos de turismo, porque realmente los estudios universitarios de turismo en España no empezaron hasta los años 90, ¿no? Y ya han visto que los planes de turismo vienen desde los años 50, ¿vale? Por último, nada, ya lo he comentado, pues eso, los planes, el problema continúa, la necesidad de hacer atractivo al sector, porque hay una escasez de mano de obra y entonces, bueno, hay unos cambios normativos, pero hay otras cuestiones nuevas que están ahí, ¿no?, que son los riders, ¿no?, por ejemplo, los repartidores, las Kellys, que son las camareras de piso, que tienen un problema laboral y que, sin embargo, los planes de política no se han metido a mencionar siquiera, ¿no? Y luego, pues eso, la sostenibilidad ya no es ambiental, también es social y, por tanto, pues es muy importante que esa sostenibilidad pase por el trabajo de calidad. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Covadonga, por tu presentación. Vamos a seguir. No, ahora vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para, bueno, si necesitan ir al baño o si necesitan tomar algún refresco, y volvemos, son las 15:10, 15:20, ¿les parece? Muy bien. Hora Argentina, 10 Sí, no minutos. sé. Claro, gracias. Bueno, Gracias. bueno, Gracias. listo.